Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Cárdenas Méndez y les voy a presentar mi ponencia titulada Detrás del Paper Toy, cómo se desarrolla un personaje. Actualmente vivimos en una sociedad inmersa dentro de la cultura visual, pues todo lo que percibimos está creado a partir de imágenes que fueron generadas con el objetivo específico de realizar un impacto en quien las observamos, ya sea a través de un formato físico, en modalidad impresa o en formato digital. En este sentido, pues, la ilustración, lo que se ha convertido en una de las principales herramientas del diseño gráfico contemporáneo para plasmar los mensajes bien estructurados mediante técnicas tradicionales o electrónicas. Cuando leemos un cómic, vemos una película, una serie animada o jugamos un videojuego, lo que nos engancha en el desarrollo o clímax de la historia es la construcción de los personajes, es decir, cómo están representados y qué tan memorables son para nosotros. Por ello, como ilustradores, debemos ser capaces de comprender y reaccionar a las situaciones que generan impacto en el observador con el objetivo de diseñar personajes que tengan una personalidad específica, pero identificable, pues de esta manera, mientras más detalles posea nuestro personaje, serán más convincentes y por lo tanto tendrá más éxito el proyecto en el que estemos trabajando. Esta ponencia tiene como tema central abarcar un caso de estudio extraído de la actividad realizada dentro de la materia de Historia del Arte y Diseños Mexicanos que imparto en la licenciatura en Diseño Gráfico para la Universidad Univer Colima. Dicha actividad consistió en seguir la metodología del diseño para desarrollar personajes basados en las deidades de las culturas mesoamericanas. Cada alumno eligió una cultura prehispánica, ya fuera la olmeca, zapoteca, tolteca, maya, azteca, etcétera, para investigar y documentarse acerca de sus dioses, con el fin de generar un marco bibliográfico que les permitiera establecer criterios teóricos sobre el fundamento del contexto del personaje para poder así llevarlo a la práctica. Por lo tanto, fue necesario manejar una base de información sustancial para respaldar mejor toda la historia trasfondo del personaje, como su personalidad, vestimenta, ornamentos, gustos, maneras de pensar y otros detalles que fueran conformando la apariencia del personaje al diseñarla. Este, Mis estudiantes comenzaron el proceso para ilustrar diseñando sus personajes utilizando las figuras geométricas básicas, en este caso, pues el círculo, cuadrado y triángulo. Asimismo, dentro del diseño gráfico y el trabajo plástico podemos utilizar la psicología de las figuras y el color para articular mejor y transmitir más claro una idea o pensamiento en específico. En el caso particular, el círculo es una de las figuras geométricas más flexibles y utilizadas, ya que evoca la perfección al infinito por su forma en la que nunca termina. También es sinónimo de protección, de movimiento, de adaptabilidad. En algunos ámbitos también tiene que ver con enfoque social y la creatividad. En el caso del cuadrado se utiliza para proyectar fortaleza, solidez, seguridad y orden. Es por eso que vemos muchos bancos que utilizan esta figura como envolvente dentro de sus logotipos y también suele utilizarse para demostrar estabilidad, honestidad, realismo y orden, entre otras características. Finalmente, el triángulo nos evoca un sentimiento de enfoque, soporte, inspiración, vitalidad, igualdad, justicia, ciencia y poder. Y es una de las figuras geométricas más utilizadas, ya que al rotarlos cambia completamente su dirección, nos evoca hacia un avance o retroceso dependiendo de cómo esté ubicado y la comparativa de los elementos en los que se encuentre, hasta una sensación de caída. Por lo tanto, tenemos como referencia el entender cuál es la razón por la cual tendemos a percibir los personajes de cierta manera. Algunos que tienen mucha redondez dentro de sus elementos o su diseño son considerados como amigables, mientras los personajes compuestos con formas cuadradas emiten una sensación de estabilidad. Los personajes con formas afiladas y triangulares tienen un aspecto activo y también pueden ser considerados peligrosos en la historia o en la trama en la que se está desarrollando el contexto de nuestra historia. Y pues al mezclar todas estas formas en un diseño podemos experimentar con conceptos más complejos.
De esta manera, si bien estas no son reglas obligatorias, sí nos pueden generar un ejercicio muy interesante al probar diferentes combinaciones y analizar qué formas se podrían utilizar principalmente para representar personajes heroicos o villanos, por ejemplo. Eh, entonces, mediante los bocetos iniciales que se crearon por parte de los alumnos, plasmaron las ideas que tenían en mente. Quizá en este caso lo más lógico que pudo haber surtido la primera idea que se concretó, podía funcionar, aunque quizá después se descartara. Lo importante era jugar con las posibilidades, ver qué es lo que estaba funcionando antes y apostar por una innovación. También, como lo mencioné al principio, entre más detalles se le agregara a este personaje, más convincente iba a ser y por lo tanto iba a tener mayor éxito en el proyecto del desarrollo que estamos trabajando. Estos bocetos son la prueba de lo que los alumnos hicieron. Fue importante considerar las vistas del personaje que se estaba trabajando para ir contemplando la posibilidad de cuál era la percepción, cómo se iba a trabajar y no quedarnos con una sola impresión, sino también plantear su visualización por la parte lateral, el reverso, incluso en algunos casos es muy interesante, muy viable considerar una vista superior, una vista inferior del personaje para ir hablando de una conceptualización en 360 grados de lo que se está planteando. Luego de elegir el boceto final que iba a servir para definir o concretar más la idea, se avanzó hacia una ronda de bocetos digitales, donde a través de las herramientas ofrecidas por los programas se podían corregir ciertos detalles e ir puliendo el personaje. Hasta este momento, lo que se había logrado era confirmar una versión final a partir de todas las pruebas y bocetos creados por cada alumno. Las siguientes opciones creadas a partir de las figuras geométricas como base fueron elegir la gama cromática que más se apropiara al contexto del proyecto que estábamos trabajando, ver qué detalles referenciales a cada personaje se podían incluir, sobre todo trabajando específicamente con una cultura mesoamericana, que el alumno tuviera la relación o el sentido del antecedente histórico y teórico de la materia con el proceso creativo que estaba desarrollando. Finalmente, el tipo de ilustración que cada alumno eligió, pues fue libre, en el sentido de que cada quien tuvo la oportunidad de representar el personaje dependiendo del estilo, la influencia que ellos mismos quisieran plasmar, la calidad de línea en el trazo que se eligiera, la intensidad o ambientación de los fondos que se estuviera buscando, los efectos logrados o las decisiones que cada alumno tuvo que haber tomado en el proceso de su desarrollo. Fue necesario probar y generar diferentes vistas, como lo mencioné anteriormente, ángulos distintos con el objetivo de conocer la vista frontal, lateral, incluso alguna pose en particular que dotara de mayor personalidad a una ilustración creada. A continuación, les voy a mostrar ahora sí ya el resultado en este contexto, en esta parte de el desarrollo del personaje, ya después de haber creado la investigación, de haber creado bocetos, de haber plasmado esto en papel, se trasladó a la parte digital y fueron estos los resultados de los alumnos que crearon. Como parte de la solicitud académica, pues estaba el contexto de lo histórico, abordar alguna cultura en particular, investigar cuáles eran las influencias que tenía la deidad dentro de la cultura y qué tipo de elementos podían ellos retomar para su ilustración, tanto en el nombre como en la vestimenta, como en la influencia en el entorno en el que ellos fueran a presentar su ilustración. Era necesario establecer estos aspectos como ilustración bidimensional, una imagen plana, para después nosotros trasladarlo a la parte tridimensional. Aunque en este punto los personajes ya habían sido diseñados como una ilustración, se quiso llevar a la práctica esto a un paso más adelante, materializarlo, y es decir, ahora sí adentrarnos en la parte del Artoy y su soporte más accesible, que es el papel, para crear el modelo tridimensional y hacer la conexión entre el personaje plano y el modelo de Paper Toy, que es el que se va a construir en el producto físico. Los acercamientos en cuanto al juguete como pieza de arte comenzó realmente a partir de los artistas vanguardistas del siglo XX, debido al avance que se tuvo como sociedad y la industria
en cuanto al capitalismo, cómo fue cambiando la percepción del objeto, las mejoras considerables que hubo en los procesos de elaboración, así como los materiales empleados, las técnicas y la influencia de la moda de cada una de las épocas que se iba teniendo. El juguete como tal se convirtió de ser un producto susceptible de colección a una forma de concebirlo ya más entre el contexto social y en el momento al que pertenecían. Estas ilustraciones, igual les comento, sí reflejan cierta influencia dentro del contexto en el que los alumnos lo están creando, el estilo de ilustración, los elementos que están ellos marcando para definir ahora sí el resultado final de su personaje, pero hasta el momento, repito, como algo meramente bidimensional. Los juguetes artísticos o art toy, juguetes de diseñador, designer toys, juguetes de vinil, vinil toys o los juguetes de autor, son piezas que no suelen estar pensadas para jugar, sino más bien para ser expuestos. Para algunas personas, la figura del juguete trae recuerdos, emite algún sentimiento, se piensa en ellos como piezas de arte, y para otros más se les pretende emplear hasta un aspecto de coleccionismo, ¿no? Conseguir la mayor cantidad de piezas de nuestro personaje favorito. En la actualidad hay muchos creadores que sería imposible nombrarlos a todos, pero el punto central o general de esta actividad se trata de artistas relacionados con el arte urbano, la ilustración, el cómic, la moda, graffiti, diseño de personajes, que aunque cada uno tiene una historia de vida diferente, todos coinciden en este medio como su forma o su soporte de plasmar su arte. El art toy puede estar hecho de diferentes materiales, sin embargo, los más habituales son el vinil, la madera, el papel, que fue el que nosotros utilizamos para esta actividad, y la tela, debido al impacto que tiene el producto por su diseño y calidad. Los juguetes dejaron de ser considerados como objetos infantiles y adquirieron otros valores funcionales, estéticos, de exhibición o colección, por lo mismo que están dirigidos ya hacia un público más adulto. De esta manera, los art toys empiezan a ser vistos como piezas de arte, incluso a ser considerados objetos de culto. Asimismo, se ha establecido una nueva plataforma estándar para la individualización de los juguetes basados en la producción en serie, a través de la intervención o la personalización de cada uno de estos juguetes, con la acción de complementar, modificar o intervenir la pieza. Se trata de un juguete como un molde o un lienzo en blanco susceptible al trabajo del artista o diseñador para convertirlo en una pieza única. De esta manera, intervenir, personalizar o customizar alguna pieza, muñeco o juguete es modificar el objeto a partir de elementos externos como la vestimenta, los colores, agregar o añadir prótesis, modificar su finalidad artística o estética. Los juguetes de papel o paper toys son una rama dentro de los art toys bastante amigable para adentrarse dentro de esta actividad. Ya tanto diseñadores, artistas crean sorprendentes plantillas que están libres de uso y de fácil acceso a través del internet para el público en general, para que puedan adentrarse dentro de esta dinámica descargándolas directamente desde sus sitios web o blog personales, con la intención de crear comunidad y desarrollar la creatividad al intervenir la pieza, ya sea desde una plataforma digital o de manera tradicional, con recursos como color, pintura o cualquier otro medio que se tenga a la mano. Retomando la actividad llevada en el salón de clases, pero en esta ocasión en la modalidad en línea, como punto de partida les proporcioné a mis alumnos esta plantilla que ustedes están observando en este momento, con la intención de que ellos llevaran sus intervenciones del personaje que habían creado y hacer la transferencia del diseño a un modelo tridimensional, resultando como tal el Artoy. Fue un proceso bastante interesante y los resultados realmente increíbles, logrando que a partir de la teoría y el conocimiento de lo prehispánico se crearan ilustraciones y personajes hasta crear un poco de arte en papel. Estas son ya las plantillas intervenidas con la propuesta de cada alumno, de acuerdo al personaje que creó, la vestimenta o el entorno que se le dio, qué más elementos ellos integraron para poder desarrollar ahora sí cada uno su propia propuesta. Es muy bueno observar cómo al tener todos la misma plantilla, cada quien fue agregando elementos que fueron dotando de personalidad a esta
plantilla en blanco, realmente es la intención de todo este proceso, y crear la representación de su ilustración bidimensional, de su personaje creado a partir de los bocetos y todo este proceso de la investigación, hasta algo ya tangible que se convertirá después en el juguete de papel, ¿no? Este es también un ejemplo distinto que quise agregar, no por tener todos una plantilla se tenía que limitar, sino también cada quien pudo crear su propia versión del Artoy, y fue dotando de diferentes opciones a todo el proceso. La idea era que la creatividad fluyera y que cada quien tuviera la opción de ir aportando de esta manera nuevas vertientes hacia el proceso o al resultado de lo que estábamos buscando. La intervención o personalización de los modelos se hizo totalmente de manera digital a través del programa Illustrator. Se imprimió el modelo terminado y con la ayuda de pegamento, tijeras y un poco de paciencia se ensamblaron los juguetes para materializar ahora sí que el resultado final de este proyecto. La parte emocionante de este proyecto, pues, o todo este proceso, fue observar cómo a partir de una hoja de papel se transformó en un objeto tridimensional con un diseño original basado en las culturas prehispánicas mesoamericanas. El costo de producir estos juguetes es muy económico. La idea principal se originó a partir de una ideología muy sencilla, que era desarrollar en el alumno la capacidad de generar un producto para que fueran partícipes de un movimiento artístico, así como crear arte en comunidad, compartir parte del contexto histórico y académico de México a través de una plataforma novedosa de tipo hazlo tú mismo o do it yourself, y resultando en un paper toy por estudiante. Este es, les repito, el resultado final ya de todo este proceso de diseño, de investigación, de creación. Y como les decía, pues los resultados fueron realmente distintos, variados entre cada uno de los alumnos, con la intención de ofrecer diferentes propuestas a partir de el contexto de lo que se refirió a la actividad. Por mi parte es todo. Gracias